somos más que victoriosos, pedir perdón, arrepentirnos y seguir adelante, ¿verdad? Que eso no va a ser un obstáculo a nuestra vida, detenernos para decir, es que yo ya fallé, ya te fallé, Señor, ya no me voy a levantar, ya no te puedo servir. No, esa es una trampa del enemigo que quiere hacernos intimidarnos, quiere engañarnos. Pero nosotros, así como David, así como Salomón se restauró y le pidió perdón a Dios, así nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 6, 12 al 20. Y por lo tanto no debemos de dejar que el pecado gobierne este templo que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque hoy gobierna, ahora habita en nosotros el Espíritu Santo. No haya entre nosotros ninguna cosa que no le agrade a Dios. Y en la introducción veríamos uno de los milagros más preciosos que Cristo ha obrado en nuestra vida es el libertarnos del yugo del pecado. Eso es lo mayor que ha dado en nuestra vida, ¿verdad? Él nos libertó. ¿De qué pecado? Del pecado original. ¿De qué pecado? Del pecado que cometió Adán, del pecado original con el que todos venimos. Cristo quebrantó ese yugo. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. El primer Adán falló, pero el segundo Adán nos vino a rescatar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Estábamos confinados a vivir en una muerte espiritual. Y esto es así, ¿verdad? Estábamos confinados a una muerte espiritual. No había esperanza, pero en Cristo hay esperanza. Pero cuando Cristo obró nuestra redención en la cruz, fuimos desatados del poder del pecado y ahora somos siervos de Dios por la gloria y misericordia del Señor. Y eso es que Dios quiere que nosotros sepamos en esta tarde, ¿verdad? Que Cristo obró un milagro en aquella cruz. Por eso es de que para nosotros la cruz significa victoria, porque Cristo venció en esa cruz, venció el pecado y por Cristo somos victoriosos. Sin embargo, en las Escrituras se nos presenta la realidad que el pecado continúa reclamando su lugar en nuestras vidas y pretende que nuestros miembros corporales vuelvan a presentarse para servirle. Esto es bien importante que lo podamos comprender, que a pesar de haber aceptado a Cristo, a pesar de decir que en Cristo somos victoriosos, esa lucha, como dijo el primer punto, la vamos a tener siempre, ¿verdad? Porque el pecado siempre va a reclamar lo que le perteneció. Siempre va a querer controlar tu mente, siempre va a querer ¿cuál es la palabra? Controlar tu vida, hacer de nosotros un títere como fue antes, sirviendo al pecado. Pero eso es lo que el pecado quiere hacer, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero nosotros en Cristo, ¿qué somos? Victoriosos, salvos y victoriosos en Cristo. La Escritura aquí nos revela que humanamente somos débiles, aunque hayamos sido redimidos, perdonados y reconciliados con Dios. La misma Escritura nos dice que como seres humanos somos débiles, ¿verdad? Pero en Cristo somos más que victoriosos. ¿Cómo podemos comprender esta palabra cuando nosotros buscamos más de Dios, ¿verdad? Buscamos más de Dios para tener la sabiduría para vencer toda artimaña. Esa debilidad hace que muchos creyentes inmaduros no sepan la manera de hacer suya la victoria que Cristo nos dio sobre el pecado. Ve, ahí mismo está dando la respuesta, ¿verdad? Cristianos inmaduros que no han entendido lo que Cristo hizo, dándonos esa victoria. Así que aunque fueron hechos libres, continúan presentándose a los deseos de la carne y sucumben periódicamente ante la tentación. ¿Sí lo entienden? De que ellos saben que en Cristo son libres, pero sus miembros siguen prestándolos al pecado. Sus manos
siguen prestándoles a robar una cosa que no es de ellos al pecado. Ahí están cediendo esa parte de su cuerpo, de su mano como miembro al pecado. Su vista, si están viendo un celular, en el celular videos inadecuados, se están prestando su vista al pecado. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros vemos ese tipo de escenas o vivimos ese tipo de pecado que nos está asediando? Confiar en la palabra, confiar en el poder de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la victoria, que nos dé la fuerza, que nos ayude a vencer toda prueba, toda tentación, todo obstáculo, todo pecado, porque mientras vivamos, mientras estemos en esta carne, el pecado va a estar acechando nuestra vida, a saber el tiempo que pase y que crea lograr su propósito de hacernos caer en esa debilidad. Pero nosotros en Cristo debemos declarar siempre victoria, porque aquí menciona que solamente los que son inmaduros, los que no conocen del Señor. La enseñanza de Pablo a este respecto es que aunque la libertad del pecado es un hecho legal que Cristo obró en la cruz, los redimidos tenemos que cultivar una vida de consagración al Señor. Esa es la victoria, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer nosotros para ser victoriosos en Cristo? Llevar una vida de consagración. ¿Y cómo logramos una vida de consagración? A través de la oración, a través de leer la palabra y si es necesario a través de ayunar, porque Jesús dijo que este género no sale solo con ayuno y oración. Hay yugos, hay iniquidades, hay géneros en nuestra propia vida que vienen desde nuestros ancestros y que solamente el poder del ayuno quebranta todo yugo para nosotros ser libres y tener victoria. La práctica de este tipo de vida entregada a Cristo es diaria, porque también diaria es el acecho del pecado contra los, como nos los muestra el libro de Hebreos 12:1. Entonces, ¿cuándo debemos de llevar nuestra vida consagrada a Dios? Siempre, diario, ¿verdad? Diario es una vida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de llevar una vida consagrada a Dios diario? ¿Por qué? Porque el pecado nos asedia ¿cuándo? ¿Cada mes? ¿Cada 8 días? ¿Cuándo? Siempre. Entonces siempre debemos de llevar nuestra vida consagrada a Dios. Nuestro Dios respeta el libre albedrío de los hombres, aun de aquellos que hemos sido salvos del pecado. Por eso la amonestación de Pablo a una perseverancia, a usar correctamente esa libertad y a no volver a ser esclavos del pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo nos expresa a través de todo el libro, de las cartas que él escribió, pero en especial este libro de Romanos, que estamos viendo este capítulo 6, cómo él expresa, ¿verdad? Que a veces sí hemos sido libres del pecado de la muerte, pero nos hemos hecho esclavos de otras cosas que no le agradan a Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no se confundan pensando que llegan a la iglesia y que son salvos y siguen prestando sus miembros a lo que no le agrada a Dios. Aquí está dando esta palabra. La advertencia divina es que no obedezcamos al pecado como antes hacíamos cuando estábamos bajo el yugo del pecado, sino que nos sometamos a la obediencia de Dios para justicia. ¿Cuándo vamos a tener victoria? Cuando nos sometemos a la obediencia a Dios. Pablo les dice a los hermanos que deben presentarse a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros deben presentarse a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuáles son nuestros miembros? Todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros nos presentamos a Dios, pero a veces no presentamos nuestros miembros, que es nuestro cuerpo, no presentamos nuestras acciones, y esta es la debilidad del cristiano hoy en día, que no alcanza a comprender que el ser salvo
no es suficiente porque sus miembros siguen prestándose al pecado de esclavitud, que es el pecado. No permitamos que el pecado reine en nosotros, de acuerdo a como lo dice Romanos 6, 12 y 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué bonito cuando entendemos esa porción y sabemos que el presentarnos a Dios debe de ser todo, ¿verdad? Todo de nuestro ser, todo de nuestra vida. No debemos obedecer al pecado ni prestar nuestro cuerpo. Cristo, en cuanto murió al pecado, murió una vez y para siempre. Ahora la fe nos permite la participación con Él en su muerte al pecado, a su sepultura y en su resurrección a una vida nueva. De la misma forma que Cristo lo hizo. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez, ¿verdad? Murió y resucitó y nos dio una vida nueva. Dice que hoy nosotros, así debemos de entenderlo, cada día saber que Cristo ya llevó ese pecado. A partir de Pablo aplica esa verdad a la conducta del creyente. Por eso pide a los hermanos que el pecado no reine en su cuerpo mortales. Satisface los deseos carnales, es sembrar para lo temporal, porque nuestro cuerpo es mortal. Aquí se nos hace ver el poder legal del pecado, el cual quiere ejercer dominio sobre nuestros cuerpos y que le obedezcamos. El pecado siempre va a querer que uno le obedezca, pero nosotros que hoy estamos comprendiendo lo que es el pecado y el apartarnos de la obediencia de Dios, es de corregir nuestra manera de vivir. Todo creyente tiene una lucha entre el bien y el mal. Por tanto, debemos ejercitar el dominio propio para rechazar las tentaciones y negarnos a obedecer la voz del enemigo. Segunda de Timoteo dice, ¿verdad?, que Dios es el que ha dado dominio a nuestra vida. Él es el que pone el dominio y nosotros lo entregamos a Él. Dice la palabra que porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos el dominio, nosotros creemos, y cuando el apóstol Pablo motiva aquí, él sabe que nosotros podemos ser más que victoriosos. La tentación ocurre cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, de acuerdo a como lo dice Santiago 1:14. Dice que no digáis que somos tentados de parte de Dios, sino más bien, sino de parte de Dios, sino por sus concupiscencias, están siendo tentados. Entonces nunca culpemos a Dios, ¿verdad? ¿Han escuchado gente que dice, es que me llegó esta tentación y pues fui débil, caí, ¿verdad? Dios me mandó esta tentación, conocí a un hombre y ahora ya caí. No, entonces no dice que Dios no manda una prueba mayor, ¿verdad? Es la concupiscencia, los deseos de la carne que nos hacen caer en ese pecado y el descuido de nuestra relación con Dios. La invitación es a que no nos presentemos nuestros miembros físicos como instrumentos de iniquidad. No debemos permitir que la iniquidad de Dios en nosotros sea manchada por el pecado. Y esto es así, ¿verdad? No debemos permitir que la iniquidad manche a través de nuestro pecado para estorbar a Dios, ¿verdad? Nosotros mismos le fallamos a Dios y se convierte como una mancha en nuestra vida
cuando hay pecado oculto en nuestra vida y le fallamos al Señor. Así que debemos asumir una postura intransigente contra la tentación al saber que hemos muerto con Cristo y nos consideramos como vivos de entre los muertos. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, ¿verdad? Considérense como vivos de entre los muertos, vivos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él ya nos dio vida eterna, vivos sabiendo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora tenemos vida nueva, vida eterna, y de esa forma debemos de conducirnos. Si el creyente logra entender que Cristo le ha dado vida nueva, eso le ayudará a no permitir que sus miembros físicos sirvan a lo que es muerte. Por el contrario, se presentarán a sí mismos a Dios vivificados y dispuestos a servirles. Qué bonito, ¿verdad? Dice que si el creyente pudiera entender que en todo el tiempo debemos de presentar nuestros miembros vivos delante de Dios y aprobados, la gloria, la gracia divina quita de nosotros el señorío del pecado. ¿Qué es la gracia divina? Cristo, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros. Pablo enseña primero que por la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera habido ley, no hubiéramos conocido el pecado. Luego muestra que él no conocía la codicia. Si la ley no lo dijera, no codiciarás. Y si nosotros vemos los mandamientos, este es uno de los mandamientos, ¿verdad? Que no robarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás las cosas ajenas. Eso es cuando nosotros entregamos nuestros miembros, a través de la ley conocemos lo que es pecado. Por eso que Pablo está diciendo, ¿verdad? Primeramente, que si no hubiera habido ley, él no hubiera conocido el pecado. Nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros codiciamos, ¿verdad? Yo quiero tener un buen carro, un Roadster, un buen carro, una casa de 2 pisos, esa a veces es codicia, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios nos ha bendecido, Dios nos ha suplido todo lo que necesitamos, entonces no debemos de codiciar. Cuando el hombre que nació pecador recibe la ley y el mandamiento de no codiciar, el pecado que está en su naturaleza pecaminosa toma ocasión a través de ese mandamiento y produce lo mismo que la ley prohíbe, la codicia. Debemos conocer que sin la ley el pecado está muerto, por tanto, donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Romanos 7, del 7 al 9. Pudiéramos comparar el efecto de la ley en el hombre con las leyes de la transición de la ciudad. Si no hubiera regulaciones de velocidad en las calles, las autoridades no pudieran acusarnos de exceso de velocidad. Pero cuando las leyes al respecto están señaladas, cualquier desobediencia a dichos parámetros es ser retribuida con castigos. Y estas son las leyes terrenales, ¿verdad? Si nosotros no queremos obedecer las leyes celestiales, las leyes que Dios ha dado, y aún las terrenales, aquí deja un ejemplo, ¿verdad? Si hay una velocidad en el centro de Darneo de ir de a 30 a 35, y usted pasa a 60, ¿qué va a pasar? Viene la retribución, ¿verdad? Viene el ticket, viene el policía y lo para. Entonces trae una consecuencia. De igual forma es el no obedecer las cosas de Dios. Dice que porque está la ley, nosotros hemos conocido lo que es pecado, lo que no le agrada a Dios. A esto Pablo le llama morir en Cristo cuando creemos en nuestra participación con Cristo en su muerte al pecado de la ley. Deja de ejercer su poder en nosotros. Esto debido a que hemos recibido una nueva vida y una nueva naturaleza. En Cristo hemos recibido vida nueva
y una nueva naturaleza. El testimonio de esta nueva vida está en Romanos 6:8, pues si morimos en Cristo, también viviremos con Él. Así que la conducta del nuevo creyente no está más anclada a la obediencia de la ley con su naturaleza absolutamente pecaminosa, sino a la vida del Espíritu Santo en él. Un buen ejemplo de esto fue el dicho por Pablo a los Gálatas que anduvieran en el Espíritu y que no dieran rienda suelta a los deseos de la carne, como lo dice Gálatas 5:16. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? El que nosotros podemos ver el que le servimos antes al espíritu de pecado y de esclavitud, y ahora en el Espíritu tenemos la victoria. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer todo pecado y toda tentación. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a ser personas que le agraden a Dios cada día de nuestra vida. La expresión bajo la gracia nos enseña que la autoridad de la ley como medio imperfecto de alcanzar la salvación ha sido quitada, de acuerdo a lo que lo dice Hebreos 7:18. En su lugar estamos bajo la autoridad de la gracia. La gracia de Dios manifestada en la cruz es una nueva forma de Dios a tratar al hombre, absolutamente diferente a la ley. A esta nueva manera, Pablo le llama la ley del Espíritu, la vida en Cristo, en Cristo Jesús, como lo dice Romanos 8:2. El mismo apóstol dijo es estar bajo la ley de Cristo en 1 Corintios 9:21. Debido a que la gracia nos da acceso a Cristo, quien es poder de Dios, como lo dice en 1 Corintios 1:24, el poder de nuestro Señor es suficiente como para que el pecado no ejerza más su señorío sobre nosotros. ¿Qué pasa en una persona cuando sigue siendo gobernada por el pecado? No le está dando lugar a Dios, el reconocimiento a Cristo, como lo dice en este punto. El poder de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que el pecado no se enseñoree más sobre nosotros. ¿Entendieron ese punto tan importante? Es suficiente la gracia y el poder de Dios, ¿verdad? El regalo salvador que Él nos ha dado. Ha sido suficiente en nosotros para saber que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Sí, como lo dice el estudio, llegarán tentaciones, llegarán pruebas, pero en ese momento Dios nos dará la salida, porque es suficiente la gracia de Cristo y es más fuerte que el pecado para que no pueda gobernar nuestra vida. Así les dejo con este entendimiento, solo puse el punto número 1. Sería muy largo.